Bueno, ya tenemos por aquí a Horacio. Horacio, de verdad, muchísimas gracias por acudir raudo a la llamada del gallego. Sé que supone un esfuerzo para ti que estés hoy con todos nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto poder venir a acompañar, intercambiar ideas, aunque sea un ratito. Aclaro desde ya a la gente que nos está viendo. Tengo una agenda extremadamente complicada, pero no siempre se hace tiempo por los amigos, que los que venimos de abajo sabemos cómo es esto. Así que era imposible no aceptar la invitación de un gran amigo y un gran camarada en esta lucha. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, vamos a hablar de la familia, ¿vale? Y voy a lanzarte la primera pregunta así ya directamente, ¿vale? Y no es otra que, ¿qué es la familia? Porque al menos en este mundo del progresismo, ¿vale? La familia puede ser cualquier cosa. Es una estrategia que utilizan con otros términos como la palabra fascista, donde si todo es fascista, el término fascista pierde su significado. Lo mismo pasa con la familia. Ahora la familia son gatos, canarios, geranios, no sé, un muñeco, ¿vale? Porque vemos hasta mujeres que tratan a muñecos de bebé como si fuesen de verdad humanos. ¿Qué es la familia? Es súper compleja la pregunta. Insisto, el día de hoy es de las preguntas más complejas. Yo de más chico, quizás por falta de formación o de madurez, rápidamente decía, familia es mamá, papá, niño. Era como una noción muy rápida que a veces, lo digo yo, que estoy siempre a la derecha por una cuestión de ubicación ideológica frente a la izquierda, a veces se cae rápidamente en una presurización muy generalizada de lo que es la familia. Yo hoy, insisto, estamos 13 de noviembre de 2022, diría que familia es aquel grupo de pertenencia y convivencia en el cual la persona se desarrolla en sus afectos más íntimos y dentro del cual desenvuelve no solo su identidad, sino su centro de vida. Esto sería una explicación muy rápida. Alguien diría, es muy ambiguo, porque de repente esto pareciera que incluye a personas del mismo sexo adoptando un caniche toy, o incluso podría ser un centro de vida, la persona atomizada como en un sistema consumista como el japonés, donde se vive en habitáculos y se convierte el ser humano en una unidad de consumo y producción. Y yo diría, de hecho sí. Y ahí paso a explicar algo que es muy importante para que se entienda de qué hablo cuando hablo de familia y no se tergiverse luego el mensaje. Aristóteles supiera decir que la familia es el núcleo de la sociedad. Lo repite tanta gente tantas veces, pero carece quizás un poco de profundidad, porque Aristóteles dijo algo más que esto en realidad respecto a la familia. La familia es el núcleo de la sociedad, totalmente de acuerdo. Ahora, según el tipo de familia, es el tipo de sociedad. Con la aparición y fundamento del cristianismo en la sociedad occidental, la familia esencialmente, ahora voy a pasar a explicar qué me refiero con esencia, se entendía como aquella unidad, común unidad, en esa común unión monogámica, exogámica, duradera, destinada a la procreación y educación de la prole. Si uno ve la encíclica de San Pío XI, podemos ser religiosos o no, esto es simplemente para tomar un concepto didáctico. La función para el matrimonio católico, estoy hablando de San Pío XI, es tener hijos y educarlos. El resto, obviamente que va a importar el amor entre los cónyuges, obviamente que va a importar la buena convivencia, el buen trato y el respeto entre marido y mujer. Pero la función esencial es procrear y educar. Al menos esto fue históricamente, hasta mitad del siglo XX, la historia de la Iglesia Católica. Insisto, alguien puede tener otro credo, se respeta, lo escuchamos, lo conversamos, pero para la Iglesia Católica durante 2 milenios fue así. Y por eso es que Occidente pudo civilizar, de hecho, España, hablando con gente de España, fue en su momento el imperio donde se ponía el sol, porque tenía esa masa de habitantes, esa unidad familiar que sostenía el tipo de sociedad. Ahora bien, podría ser que haya otro tipo de organización familiar. Paso a explicarlo. ¿Qué sucede con el Medio Oriente? Por tomar un ejemplo aislado, muy apresurado, pero es para que se entienda.
Sucede que si yo tomo ciertas tribus, por ejemplo en Irak, donde está promovida la poligamia culturalmente, en la poligamia la mujer es una más entre tantas más. Entonces, los derechos y el estatus que tenga la mujer va a ser muy distinto al que pueda tener en Occidente, donde la mujer era considerada el centro del hogar. Aquí hay mucha leyenda negra, por cierto, porque alguien diría, ustedes los religiosos, nunca hubo una papa mujer. A ver, en la Edad Media, mal llamada Edad Media, en realidad la escolástica, en la cristiandad, en el esplendor de la cristiandad, la mujer llegaba a ser abadesa y en torno a las abadías, las cofradías y las hermandades se constituían las sociedades, porque era el refugio y el baluarte que tenía la persona promedio para sobrevivir ante la invasión de, estoy cuidando pues sé que estamos en YouTube, ante la invasión de otros credos que querían tomar estas tierras. Algo parecido a lo que sucede actualmente en Europa, pero no quiero entrar en temas de geopolítica porque tendría que hablar de Francia e Italia en este momento. Esto es lo que sucede con la familia. Según el tipo de familia, es el tipo de sociedad. Una sociedad consumista genera familias atomizadas, como sucede en Japón, en gran parte de Estados Unidos, se puede observar el mismo fenómeno en Bélgica o en Holanda. Familias atomizadas que significan cada vez disminuyen en número. Uno observa cómo ha funcionado la evolución de la familia, notará que en Occidente desde 1940, 1970 hay un estancamiento y luego el 70 empieza a decaer abruptamente las tasas de natalidad. Lo digo yo con 2 hijas, buscando ya un tercero. No tengo amigos con hijos en el caso mío. Siendo que yo me muevo medianamente en un ambiente más tradicional. Esto significa que también la sociedad se va configurando de acuerdo al tipo de familia. Ahora voy a pasar a explicar, si perdón la extensión, pero es importante entender esto. Dijimos en primer lugar, como si estuviéramos dando clase estoy, pero en primer lugar, familia igual núcleo de sociedad, tipo de familia y tipo de sociedad, o tipo de organización familiar. Alguien diría, bueno, pero ¿qué pasa con el matrimonio igualitario? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con la adopción por parte de parejas homosexuales? Que es un gran tema para el conservadurismo. ¿Qué sucede con las personas que de repente son monoparentales? Simplemente alquilan un vientre y son padre o madre solteros por decisión. Bueno, es un poco más complejo. ¿Por qué hablamos de una familia ideal? Esto lo tomo incluso de Leo Strauss. Leo Strauss, de hecho, uno de los primeros sociólogos y antropólogos que permite estudiar este fenómeno. Esto se llama en un siglo incluso. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la familia ideal? Porque por eso cuido yo mucho lo que digo. Yo no me atrevería a decirle a un niño que quedó huérfano, que se crió con un tío, decirle, no, no, si no es con mamá y papá, ese tío no es familia. Yo hoy creo que más maduro, soy muy cuidadoso porque alguien quizás se crió con una abuela, alguien quizás le tocó un padre lamentable y horrible que los hay, no nos vamos a desconocer, como hay madres que incluso abortan a sus hijos. Son realidades. Y de hecho, el niño que se crió con el abuelo es familia. A mí no me va a ni decir nadie que mi abuelo no es familia porque es la persona que más se extraña en el mundo, digamos, y espero algún día volverlo a ver. ¿Qué pasa entonces? Pensemos ahora en la forma. Supongamos que yo estoy hablando aquí con mi amigo. Si él de repente, los dos somos médicos, y encontramos que un niño nació ciego. ¿Por qué diríamos que hay algo, no sabemos qué todavía, pero hay algo que estaría mal en ese niño? ¿Por qué diríamos que habría algo que estaría mal? No que el niño sea malo, sino que hay algo malo en ese niño que es bueno. ¿Qué sería lo que está mal? Rápidamente, ambos como somos médicos, diríamos, y no puede ver, tratemos que recupere la vista, o en todo caso, si no puede recuperar la vista, compensemos mediante algún mecanismo social que tenga una mejor calidad de vida compensando la falta de vista. Pero ¿por qué llegaremos a la conclusión de que hay algo malo en el niño que nació ciego? Porque pensaremos en la forma. ¿Qué sería la forma? ¿Cómo sería la persona ideal? Pensemos la idea en términos más platónicos. La idea. La persona ideal sería una persona, bueno, sin enfermedades, que tiene memoria, que es parte de los grados de conocimiento interno, que tiene un conocimiento estimativo, que puede ver, que puede oler, que puede usar sus manos, que puede caminar. Como yo tengo
la noción de la idea como orden previo, porque para los que somos filósofos realistas entenderemos, hay un orden previo, gracias a ese orden previo yo puedo reconocer ser de no ser. Como tengo una idea de un límite previo, para los que somos creyentes no es fácil reconocer un límite anterior al hombre, lo que está bien y está mal en todos los órdenes es anterior a que el hombre ingrese al mundo. Yo cuando nací en este mundo ya existía el mundo. No es que mi conciencia elige qué es el mundo. El mundo ya es como es. Y mi conciencia conoce el mundo. Distinto a los idealistas, inmanentistas, materialistas, empiristas, que termina siendo en última instancia la conciencia la que configura en gran medida la existencia. Es un poco más complejo desarrollar el empirismo, pero es para que se entienda el ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo pienso en la familia ideal como el niño ideal, así como el niño ideal puede ver, la familia ideal, ¿cuál sería? Un hombre que se arrodilla ante Dios, una mujer que es corazón del hogar, niños que cumplen el mandato de honrar el padre y la madre, un trato respetuoso y armonioso, una civilización en la cual el primer elemento educador está en la familia y el colegio es un complemento técnico. Hay que recordar que el concepto de educación es primeramente familiar antes que estatal. A algún programa no le va a gustar lo que decimos acá, pero que es una evidencia natural de esto. Por eso cuando decimos una familia ideal pensamos en un modelo. Yo siempre tomo el ejemplo de la Sagrada Familia como el modelo ideal, digamos, a mi entender. Por mi formación es el modelo ideal. Uno luego puede acercarse o alejarse. Yo siempre digo, yo no soy ejemplo de nada. Mire, muchos de los que están aquí me superan ampliamente a mí en conocimientos. Ninguno me supera a mí en malas decisiones. Ninguno. Pero yo sé que tengo un modelo. Entonces yo digo, bueno, tengo como primer modelo a Jesucristo, también veo personas como San José, San Dimas, Santo Tomás Moro, estoy citando algunos de los santos a los cuales normalmente me encomiendo, que digo, bueno, intento acercarme a ellos que son el modelo ideal dentro de lo finito que soy yo. La familia tratamos como sociedad que sean un modelo ideal, que estén con todos los elementos. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad. Hay elementos que yo no puedo suplir en la educación que da mi esposa. Y a su vez mi esposa en materia de autoridad y decisiones no puede suplirme a mí. ¿Porque es mejor? ¿Porque es inferior? ¿O porque es superior? Porque es complementaria. Porque mi hija necesita al papá y la mamá. Y es una tragedia cuando uno de los dos falta. Es una tragedia. Puede incluso haber un padre presente entre comillas, pero que está todo el día con el celular, trabajando, o que es violento, o que es maleducado. Bueno, es un padre ausente en el deber ser. Por eso los realistas podemos distinguir el ser del deber ser. Ahora, si no hay un deber ser, porque no hay un orden previo, pasa lo que sucede con el progresismo. ¿Qué sucede con el progresismo? Las cosas simplemente son. Y si las cosas simplemente son, uno se puede autopercibir mujer, uno se puede autopercibir planta, uno se puede percibir animal. De hecho, hoy el perrijo es filosóficamente un error mucho más grosero que el transexual. Porque el transexual confunde género, y quieren que se entienda, no digo género en el sentido feminista, sino en el sentido aristotélico. Si yo me autopercibo mujer, estoy confundiendo un elemento de mi identidad, entre tantos que tengo, que es la sexualidad. Confundo un elemento. Ahora, si yo digo que un perro es un hijo, ¿qué estoy haciendo allí? Confundiendo la especie. Mucho más grosero el error filosófico. Y eso también se considera un tipo de familia. Estoy pensando en un capítulo de mi próximo libro. Lo que son justamente estos nuevos modelos de familia. Las familias con los perrijos, donde el perro reemplaza al hijo. Todo esto parte de una agenda de control de natalidad. Por eso es importante ser muy prudente cuando se habla de familia. No es que esté uno juzgando ni decir, te vas a ir al infierno por tener un perro y querer un perro. No, estoy diciendo, filosóficamente no es lo mismo porque el animal tiene ciertas operaciones que el humano no tiene. No es lo mismo una mujer que el marido se fue porque era un mal marido, una mala persona que abandonó a los hijos, a la mujer que queda viuda en un accidente de tránsito. No es lo mismo. No es lo mismo la mujer que apuesta el matrimonio y por una fatalidad y un accidente, algo contingente, el marido resulta ser un mal padre, que la mujer que desde el inicio priva al hijo
de tener un padre porque decidió la mujer simplemente hacerse implantar en un banco de esperma un óvulo fecundado. No es lo mismo. Por eso es importante cuando se estudia la ética y la moral, la intención de la gente. Concepto fundamental aquí. Quizás mezclé un par de temas ahora, pero me interesaba dejar en claro que familia igual núcleo de sociedad, tipo de organización familiar, tipo de sociedad, y lo que es el tipo ideal. Si uno aspira a una sociedad ideal, tiene que tratar de promover dentro de las limitaciones el modelo ideal. ¿Cuál es el modelo ideal? Bueno, el exogámico, monogámico, duradero, destinado a la educación y procreación de la prole. Este sería el modelo ideal, al menos para mi humilde visión. Y perdón por la extensión, profe. No, que va, que va, que va. Ha estado fantástico, de verdad. Siempre es un gusto escucharte. Fíjate que hablabas de la familia, hablabas sobre todo de una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Es esto de que una familia ha de ser exogámica, ¿no? A veces nos olvidamos de que incluso hasta estas cosas tenemos que explicarlas, ¿no? Exogámica quiere decir que no hay lazos de sangre, ¿vale? Para evitar que salgan seres con problemas, ¿vale? Luego has hablado de que la familia es aquello que, bueno, donde se relacionan los individuos y se desarrollan aspectos íntimos e identidad de vida. Esto parece que está siendo suplido por el Estado, ¿vale? La incorporación de la mujer al mercado laboral. Recordemos que esto no es machismo ni es nada. Los días tienen 24 horas. Si tú estás trabajando fuera, inevitablemente no pasas tiempo con tus hijos, ¿no? Y efectivamente, también hablábamos de que papá y mamá, en mi opinión, ya no son seres complementarios. Esta política de la igualdad ha llevado a una equiparación un poco perversa, a mi modo de entender, porque papá y mamá ya son iguales. Ya no son seres complementarios, ya no tienes a mamá en casa que hace unas cosas, papá que se encarga de otras labores, con mamá puedes hablar de determinadas cosas, con papá con otras. Y luego, sobre todo, esto de la autopercepción, ¿no? Ahora puedes tener un papá con aspecto de mujer o una mamá con aspecto de papá, ¿no? Al final, yo creo que esto lo que trae son dudas a las criaturas, que todavía pues no entienden este adoctrinamiento que el progresismo trata de inculcarnos. Los más jóvenes, ¿qué opinas, Horacio? ¿Qué opinas del rumbo que va a llevar la familia? Si crees que hay algún rol que va a cambiar, si crees que hay alguna labor que inevitablemente nunca va a poder ser, bueno, pues digamos, violentada de la familia tradicional. Yo lo que sí que creo es que la familia durante generaciones ha sido esa institución donde se protegían y donde se salvaguardaban aquellos valores que defienden el bien y que ayudan a las sociedades a prosperar desde la institución que es la familia. Ese legado hoy parece que se corta, porque seguramente, no lo digo por ti, Horacio, pero sí que lo digo ni por la gente que está seguramente en el chat, pero seguramente nuestra vida respecto a la de nuestros padres ha cambiado bastante, pero la de nuestros padres respecto a la de nuestros abuelos seguro que no cambió apenas. Y la de nuestros abuelos respecto a la de nuestros bisabuelos apenas habría cambiado, ¿no? Entonces, el conservador en sí es revisionista, ¿no? Simplemente pues trata de asegurar a través de la experiencia previa de otras personas qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en torno a mi modo de ver el bien y el mal. Tú hablabas antes de que tú tuvieses conciencia, el mundo ya era lo que era. Yo creo que ya el bien ya viene dado al individuo y eso creo que es lo que tenemos que salvaguardar, ese legado. Eso se ha roto. Los padres trabajan, este capitalismo plutocrático nos tiene enganchados al consumismo. El consumismo que, por otra parte, como bien has dicho, yo creo que ha venido para ser una herramienta de control de la natalidad de los individuos, de las familias. Si tú no tienes dinero para destinar a tu descendencia porque te gusta tener la última generación de los móviles, te gusta vestir con marcas, te gusta tener un coche caro. Claro, ¿dónde queda lo trascendente? Eso todo ya se ha abandonado. Los jóvenes, y con esto dejo que te extiendas, Horacio, porque la gente ya sabe lo que yo pienso.
¿qué referencia, o sea, qué va a representar para los jóvenes la familia? ¿Tú qué crees que va, qué crees que va a pensar la gente de la familia en el futuro? Yo coincido bastante y de hecho es un tema muy convulsionado, digamos. Aclaro una vez más por un comentario que vi. Yo entiendo que el modelo ideal es uno, pero luego el ser termina muchas veces separándose del deber ser. Si es por el deber ser, seríamos todos santos y no lo somos. Entonces digo, así como hay un deber ser y un ser, hay un deber ser en la familia como modelo ideal y luego hay formas en las que termina siendo la familia en última instancia que, bueno, son algo muy aglomerado. Se termina siendo más una conjunción de individuos que una verdadera común unidad. Con los jóvenes yo veo que va a haber, a mi humilde entender y de acuerdo al estudio que estoy realizando ya para un tercer libro, que estoy pensando sinceramente si mi tercer libro va a ser la profundización del ecologismo, hablar un poco del amor en la posmodernidad, que es un tema que me apasiona, de tesis de grado que tuve, con la que quiero entrar un doctorado ahora. Son temas que me apasionan mucho. Yo creo que va a haber dos grandes afluentes, pero muy marcados y muy divididos. Una pequeña, muy pequeña minoría, pero muy pequeña minoría, no puedo dar números, es un estimativo, van a volcarse a la familia tradicional de antaños. Va a haber una reacción genuina a la posmodernidad. Lo digo porque con el caso de mi esposa estamos viendo que somos un par de jóvenes que estamos muchos exiliándonos ya en un pequeño pueblo de autoabastecimiento, donde el que menos hijos tiene en aquella comunidad tiene 8. Entonces, y gente joven. Yo estoy viendo gente que se allega a pedirme consejos ya de 22, 23 años, queriéndose casar joven a los 25 para ya empezar a tener hijos. Algunos ya planifican el matrimonio a los 20 y entiendo que a veces la preocupación económica es genuina, todos la padecemos, todos. El orden material tiene un orden, valga la redundancia, siempre que esté supeditado a un orden trascendental. Pero sí veo que una gran mayoría de jóvenes van a perder noción de lo que es la familia. Van a pensar que la familia es desde un caniche toy que han adoptado al departamento, que familia es el mejor amigo con el que están conviviendo bajo el mismo techo, que familia es el par de arbolitos y gatitos que tienen en el balcón. Entonces, a mi entender, va a haber allí una confusión, usando la etimología de las palabras, de lo que es el concepto de familia. Como bien usted marcó algo muy interesante, es propio de la posmodernidad esta noción de confusión. Pensemos en el arte. La gran revolución que trajo entre tantas cosas la cámara de foto fue democratizar el arte. Ahora lo voy a explicar con el tema de la familia. La cámara de foto lo que hizo fue democratizar el arte. ¿En qué sentido? No es que todo el pueblo accedió al arte, sino que cualquiera se volvía artista. Entonces no había que contratar a un buen artista para tener un retrato de un paisaje en la casa. Uno le sacaba la foto del paisaje. Uno replicaba esa realidad desde la propia visión. Allí empieza a aparecer lo que es el concepto de subjetivismo dentro del arte, entre tantos procesos que la revolucionan. Así pues, hoy todo es arte, por lo tanto nada es arte, todo es arte. Hoy es arte la Capilla Sixtina, también es arte una banana pegada con cinta de scotch a la pared. Lo mismo sucede con la familia. Si todo es familia, nada es familia. Y los jóvenes que atraviesan la posmodernidad caen en esta lógica, porque consideran que es familia todo. Y si todo es familia, quiere decir que nada es familia, no hay nada sólido, es muy líquido. Por eso me ver que hay amigos que se dicen, este es mi mejor amigo, son amigos hace 6 meses. Alguien dice, esto es como un hermano, lo conocen solamente por Facebook. Alguien que dice, lo quiere como un papá, es un simple profesor que tiene allí en el colegio. No hay algo sólido. Hay padres que embarazan a la mujer y desaparecen, mujeres que abortan a sus propios hijos. Hay abuelos que están abandonados en los geriátricos, si es que tienen la suerte de estar en un geriátrico, no terminan solos en un hogar. No hay algo sólido y trascendente. Se ha vuelto líquida todas las relaciones. Las relaciones son efímeras, como son efímeros los algoritmos en Internet. De hecho, hoy el mundo digital ha absorbido el mundo real. Y esto es un riesgo, porque hoy las personas van a misa, estudian, trabajan, se relacionan a través de un celular. Entonces, quien controla las Big Tech termina controlando la vida de uno. No hay nada sólido, no hay nada de qué aferrarse. Por eso siempre le digo a los jóvenes, ¿querés hacer la revolución? Es importante la batalla cultural en redes. Le estamos haciendo nosotros en este momento.
Es importante, pero no perdamos de vista el trascendental. ¿Cuál es el trascendental? El día que yo me canse de las redes sociales, que esto lo hacemos de corazón, porque no vemos un centavo al final del día. En el caso de mi canal, es un poco complejo, pero lo que yo gano ahí lo destino a un merendero. El día que nosotros nos cansemos, cerramos todos y a mí me quedan mis 2 hijas, mi esposa, el asado con mi papá, visitar en el cementerio de mi abuelito, las buenas cervezas que me tomo con mi mejor amigo, las horas de cátedra que tengo con mis alumnos. Algo me queda. O sea, quizás no nos vaya tan bien como nos va hoy con Patreon y con YouTube, no lo voy a negar. Quizás no nos vaya tan bien. Pero bueno, yo vengo de una villa. Para que no sepa lo que es una villa, pongan Villa Argentina van a darse cuenta de qué es lo que es. Entonces, cuando uno ya se acostumbra a criarse con hambre, no hay nada que le preocupe el día de mañana. Lo que sí sé es que yo no dependo de mi existencia de la cantidad de seguidores, likes o aplausos que me estén dando por YouTube, por Twitter o por Instagram. Y esto te da cierta libertad para decir incluso cosas que a muchos les molestan. Te da esa libertad de decir, puedo realmente expresar sin faltarle respeto a nadie lo que realmente creo, lo que realmente creo. Esto es muy importante para los jóvenes, porque los jóvenes hoy están atravesados por el mundo digital. Entonces, hoy, de hecho, es curioso, ¿no? Nunca fue tan fácil acceder al sexo como en el siglo XXI, nunca fue tan fácil acceder al sexo y nunca fue tan difícil reproducirse. A tal punto que naciones que ya han tomado cuenta de lo que es la baja tasa de natalidad, naciones realmente serias, estamos hablando de naciones que tienen un proyecto político de aquí a medio milenio, proyectan una geopolítica a medio milenio. Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en China, en la India, parte de Sudáfrica. Hay una discusión con Sudáfrica que no quiero entrar en este momento. Naciones serias, ¿no? La inmensa mayoría de la Unión Europea, con todo el respeto que se merecen, que están preocupados más por plantar arbolitos, cantar con los pajaritos, que por restablecer la energía nuclear. Naciones serias están viendo hoy que necesitan promover y proliferar la propia nación. Hoy España tiene una tasa de natalidad de 1,4. Eso significa que para el 2050 va a haber más moros que españoles en un imperio que hasta hace medio siglo, 500 años atrás, era el imperio donde se ponía el sol. 1,4, Horacio, 1,4 en términos absolutos. Si tú tienes en cuenta la natalidad de mujeres españolas, es mucho más bajo y por lo tanto mucho más preocupante. Ojito. Totalmente. Y se suma que una nación para mantenerse fuerte debería tener una tasa de natalidad de 2,1. Para que haya una tasa de 2,1 como muy poco, como muy poco. Para mantenerse en tasa de recambio, para que la gente lo entienda. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El día que yo muera, muere conmigo mi papá y mi mamá. Es decir, había 3 seres humanos en el planeta Tierra, porque esta es la maravilla de la creación. Somos uno y trino. Y es una curiosidad que quizá alguien le pueda reflexionar. Porque soy yo, pero yo soy la unión de mi mamá y de mi papá. El día que yo muera, muere mi papá, muere mi mamá, somos 3 seres humanos que dejamos la Tierra. Bueno, ¿cuántos seres humanos le dejé yo a mi patria Argentina? Hasta ahora 2. Quiere decir que yo soy parte del problema en este momento. Yo hoy soy parte del problema. Digamos, estoy bajando la estadística en realidad, para que podamos ver cómo funciona este Nosotros fenómeno. Nosotros tenemos 3, ¿eh? Bueno, ustedes son parte de la solución. Ustedes ya son parte de la solución. Yo todavía no. Pero aquí está el punto. Aquí está realmente el punto. Estamos viendo que hay un conflicto real y genuino con las familias. Porque la familia, si no es para tener hijos y educarlos, no tiene razón de ser. Yo sé que puede sonar un poco chocante lo que digo. Yo sé que puede ser un poco fuerte este concepto. Sobre todo para un matrimonio que no puede tener hijos. Y yo los entiendo, pero me toca acompañarlos. Y que entienden que hay mecanismos como es la adopción. Yo promuevo más la adopción. Yo quiero adoptar. De hecho, estamos lidiando con el Estado en ese sentido. No estoy a favor de la fecundación in vitro ni nada que altere la dignidad del hombre. Pero tenemos que ser realistas, es la función, digamos, natural. Pensemos lo que es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del aparato digestivo? ¿Cuál es la finalidad del aparato respiratorio? Bueno, ¿cuál es la finalidad del aparato reproductor? Quizás es más fácil de entender la finalidad de lo que uno cree. Naciones serias como China,
India, Rusia, están promoviendo la natalidad. China, de hecho, que la restringió para mantener un control, porque cuando hablamos de control no hablamos de exterminio, que a veces se confunden en el ecologismo. ¿Hay algunos que promueven el exterminio? Sí, pero control no es exterminar, control es evitar que se mueva dentro de cierto margen una determinada tasa. China necesitaba controlar la natalidad en 1, hasta que se dieron cuenta de que poblar es gobernar. Extendieron a 2, ahora hace un par de años atrás, a 3 hijos. Están dando una serie de estímulos porque las mujeres, a partir de lo que han sido las políticas de Estado, han generado una revuelta interna cultural de no querer reproducirse. Están retrocediendo con las políticas antinatalistas. Hoy se está trabajando, yo los invito a que lo vean en mi sitio web, La Resistencia Radio, en lo que es la clonación humana en China. Ya se empezó a experimentar la clonación en cerdos. Las características del genoma del cerdo es muy similar en varios aspectos al del humano. Por eso incluso se empieza a trabajar en lo que es ¿cómo se llama? No me sale el término, que es como si dijese el cultivo de órganos en cerdos para el trasplante en humanos. En Francia se está trabajando con las quimeras, pensando ya en un periodo de supervivencia. Todo esto está cronicado, incluso Miklos Lukács lo habla en su libro. Si no me quieren creer a mí porque soy un 4 de copa, yo lo entiendo. Miklos Lukács, que es de los mayores académicos que hay, ya lo explica también en su libro. Ya las naciones están trabajando para ver si generan, como en Japón, lo que son úteros artificiales. Un poco de la mano del consumismo y cuidar el cuerpo y la banalidad, pero otro poco porque la gente no se quiere reproducir y por algo se tienen grandes reservas de óvulos congelados y de espermatozoides, porque finalmente las naciones necesitan de gente para sobrevivir. Sucede que hoy Occidente está todo Occidente con las tasas de natalidad en caída. África es el único continente que se mantiene en alza. Que hay que ser prudente también. ¿Por qué lo digo? No se trata de reproducirse como conejos, sobre todo con una cuestión de prudencia. Lo que yo digo es, si estoy en una situación al borde de la hambruna, no es prudente tener hijos. Tampoco querer tener un iPhone y una Ferrari para cada uno de los hijos, porque si ni siquiera el Hijo de Dios nació en una cuna de oro, ¿quién soy yo para decir, no, que mi hijo tenga los mejores lujos, porque es mejor un solo hijo con todos los lujos que muchas almas destinadas a la gloria de Dios? Porque en definitiva, cuando uno tiene un hijo, lo que está haciendo es ser co-creador de un alma que es eterna. No es un tema menor tener un hijo, ¿eh? No es solamente ser creador de un aspecto biológico. Yo en mi vida he plantado árboles y he escrito libros. Lo que hice fue una semilla, ponerla dentro de la tierra y a las páginas echarle tinta. Pero mis hijas son seres que ríen, que lloran, que sufren, que aman, que el día de mañana quizás se rebelen en contra mía. Tienen libre albedrío, tienen inteligencia, tienen libertad, tienen voluntad. Esas son almas, en el sentido aristotélico de la forma, están animadas, no son un objeto inerte. Sí, pero aquí, sí, Horacio, una cuestión. Yo siempre digo que la familia no es ni capitalismo ni comunismo. Capitalismo y comunismo despojan al individuo de su individualidad. Porque el Estado, el socialismo, el comunismo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el Estado pretende imponer una conducta en torno a lo legal y ilegal, y el anarcocapitalismo en torno a lo rentable económico y no rentable económico. Y además te tratan de persuadir, de coaccionar, de manipular a través de publicidad. Hoy todo está basado en la publicidad. Todas las aplicaciones están basadas en la publicidad, el entretenimiento está basado en la publicidad. ¿Para qué? Para que consumas, sin pensar, para que consumas. Ya no hay espacios de reflexión, son programas en los que filósofos hablen sobre temas trascendentes, economistas, no, ahora básicamente es entretenimiento con publicidad, para que tú consumas, ya está, no hay más. Y tú consumes lo que todos, o sea, tu individualidad se está viendo alterada. La familia es la clave. Yo siempre pongo un ejemplo, Horacio, y es el padre que ahorra dinero y lo redistribuye entre sus 3 hijos para que prosperen en la vida. ¿Eso qué es? El gran éxito de las políticas de Keynes, de la redistribución de la riqueza, es decir, del comunismo, o del anarcocapitalismo, porque es la propiedad privada de ese padre y ese padre libremente, sin coacciones, decide dárselo a sus 3 hijos. Eso no es ni comunismo ni capitalismo, eso es la familia, que obra en función del bien y el mal. El padre le da el dinero al hijo porque cree que le va a hacer bien, que va a poder prosperar, o a lo mejor no se lo da, pero si se lo da es porque cree que es así, que es bueno, que está bien para él.
Esa es la verdadera cuestión. Y muchas veces nos olvidamos de esto y nos encerramos en nosotros, drogas y metaverso, y al final nos olvidamos de que vivimos entre otras personas, entre iguales, tanto dentro de la familia como fuera de la familia. Hoy lo que hablábamos antes, en las redes sociales la gente se acostumbra a que no es el igual a todos, porque yo soy la audiencia, yo soy el protagonista y mi gente que me sigue en redes sociales es mi audiencia, yo soy el centro y la gente me sigue. Y luego cuando sales al mundo real, tú eres un panoli como todos más, como todos, somos iguales, somos peones. Somos peones. Y esa audiencia ese sentir a la gente que tienes siguiéndote en redes como audiencia, lo que te imposibilita es de crear lazos. No se hacen amigos en redes sociales ni cosas de este tipo así porque simplemente te dan un me gusta o te dan un seguimiento, etcétera, etcétera. Lo que sí que yo creo es que todo este progresismo acabará cayendo por su propia decadencia, ¿no? La pérdida de identidad, la caída de la natalidad. Además, vamos hacia un mundo que no es que tenga nada que ver con la familia, pero un mundo de personas enfermas que consumen paliativos, no van a ver solucionados sus problemas de salud, sino que simplemente van a tener que convivir con enfermedades, una sociedad basada en el odio, la pérdida de valores. Y es la primera vez en la historia del ser humano, al menos que yo comprenda, que ser conservador es ser revolucionario. Y es lo que dices tú, va a haber gente que entienda por necesidad vital que su refugio está en las estructuras naturales y tradicionales como era la familia. Que ese concepto de familia va a ser perturbado por la banca globalista, pues por supuesto que sí. Pues por supuesto que sí. Para que la familia sea lo que cada individuo pretenda que sea. Porque, una vez más, es lo que hablábamos antes, se basa en la individualidad. La política ya no se basa en los aspectos, ya no se basa en los aspectos importantes de la vida en sociedad, se basa en el yo. Yo tengo derecho, mi dignidad, y esto al final crea individuos que son incapaces de relacionarse con los demás, son incapaces de crear una identidad, de crear un legado y además totalmente atomizados. Y a lo que yo voy, y aquí entramos, y yo te lo lanzo, ¿no? Porque yo creo que al final somos más antidemócratas de lo que podamos pensar, es mi opinión. Y yo creo que lo que significa la familia no debería de estar nunca sujeta a mayorías circunstanciales, es decir, a democracias. Porque, no, Gallego, es la libertad de elegir. No, no, hay cosas que no tienen por qué ser, porque no tienen por qué estar sujetas a que alguien determine o que un colectivo determine. No sé qué opinas tú, si crees que la decadencia debido a esta visión progresista está cerca o crees que nos tocará caminar mucho tiempo, como digo siempre, por el fondo de la pecera? Yo creo que no lo voy a ver, ¿eh? Es complicado, ¿quién pudiera saber el futuro? Pero yo lo único que diría primero, el conservador, yo entiendo que hoy parece ser, es un tema medio tabú. El conservador parece revolucionario, de hecho es la antirrevolución, digamos, porque el conservador lo que trata es mantener vivas ciertas tradiciones, aunque curiosamente algunos tradicionalistas nos atacan, es raro, digamos, confunden palabras con esencias, yo soy más esencialista. A mí si alguien se dice, yo soy liberal, de derecha, católico, tradicionalista, lo que se diga me tiene sin cuidado, como una persona cuando dice, yo soy hombre o soy mujer. Si querés decirte conservador, liberal de derecha, nacionalista, patriota, bueno, quiero ver tus principios, lo que rigen tu vida. A partir de allí podemos definir. Hoy, de hecho, no regirse por el inmanentismo del progresismo, creo que es un acto que va a contramano del mundo, ciertamente. Si tocaremos o no tocaremos fondo, yo creo que va a pasar mucho más tiempo donde esto se va a profundizar. Estamos justo en la apertura de una nueva era, que es la era de la digitalización. La era de la digitalización sí va a ser un cambio drástico del tipo de civilización. Con lo que sucedió en el 2020, que no puedo decir qué es lo que es por cuestiones de censura, y quiero cuidar el canal, todos saben lo que pasó en el 2020, tuvimos mucho tiempo encerrados y con algunas medidas de dudosa procedencia científica, muy dudosa procedencia científica.
Lo que se vio es que el temor acicaló en una sociedad paliativa, en una sociedad que le tiene miedo a la muerte y al sufrimiento. Y allí donde se corroboró de que hay una sociedad que es fácilmente manipulable por el temor. ¿Qué es más seguro si no acaso la vida digital? Supongamos algo muy concreto. Algo muy concreto. Usted es docente. Si usted es docente, usted estaría muy expuesto, si es mujer, a algún ataque de algún hombre machista que es un alumno. A su vez, si es hombre, estaría expuesto a una denuncia de alguna mujer que sea feminista. Sin embargo, si usted da clases por Zoom, se ahorra muchos problemas. Si usted tiene un hijo, usted que es padre como yo, usted sabe que el día que tiene un hijo, que es su mayor fortaleza y su mayor debilidad, toda discusión por redes sociales está en un 20º plano. O sea, normalmente los que somos padres tenemos ya otro semblante para hablar porque entendemos que hay cosas en las que ni vale la pena perder tiempo. El día que se te enferma un hijo, cambian tus prioridades por completo. O sea, te das cuenta que todas las demás discusiones están pero en un 5º plano directamente. Si no tenés hijos, no tenés miedo ni preocupaciones. ¿De qué te vas a preocupar si llegas o no llegas a fin de mes si no tenés hijos? A lo mucho el Estado te va a dar una ayuda y fin del problema. Sucede que hoy en la sociedad se le controla mucho por el miedo. Esta es la tesis de mi libro cuando hablamos del cambio climático antropogénico. El control que se realiza por detrás. Y un control psicológico, la psicopolítica que plantea Byung-Chul Han. Y esto es lo que está pasando actualmente. Estamos en la apertura de una era. Ya el 2020 fue un periodo de prueba, un periodo claro de prueba. No estoy diciendo que tal patógeno se haya filtrado intencionalmente en un laboratorio cercano a Wuhan, no quiero entrar con esa teoría. Sino lo que digo es un hecho de que la sociedad entera, no solamente que se globalizó, sino que se diezmó políticamente. Es un mundo entero que al unísono seguía las mismas directrices, lo cual No, significa moralmente también, ¿eh? Y espiritualmente. era De toda hecho, la misma religión. sí, yo digo, y aquí lo comento muchas veces, que todo este tipo de confinamientos que vivimos no era un fruto de la situación que estábamos pasando, sino que eran experimentos sociales para, a través de la inteligencia artificial, comprobar la respuesta de la sociedad ante distintos tipos de confinamiento para futuras ocasiones. Ya lo dijo Bill Puertas. Dijo, la próxima vez lo haremos mejor. Es que va a funcionar así, por eso yo creo que es un proceso de transformación. Estamos en la primera ola, a mi entender. ¿En qué sentido? Miren, para después no me quiero extender mucho, porque estoy me fuera de tiempo, pero para que lo podamos entender en términos simples. Ustedes saben que después del 2020 se instauró un pasaporte. Y no me refiero a ese pasaporte que yo necesito cuando voy a alguna gira a Colombia o México, sino otro pasaporte que te piden donde se verifica que hayas cumplido con ciertas medidas SANI y saben cómo sigue que termine con TANI. Sanitarias. Sí, estoy bueno de decirlo todo junto para evitar que caigan en los algoritmos de YouTube justamente. Pero ese fue el gran pasaporte del 2021. O sea, es un tema súper delicado de hablar. El próximo gran pasaporte que ya se está trabajando va a venir a la mano de metas capitales fusionados corporativamente con los estados. Con el ecologismo. Y el ecologismo. El verde. ¿Por qué? Porque así como funciona Duconomy, incluso te lo escribí en mi primer libro. Esto me acuerdo que estaba patente en mi primer libro. Duconomy, que es una aplicación que pertenece a Mastercard, emula el sistema de puntaje social de China, que ahí sí lo controla el Estado directamente. A partir de allí te dan puntos económicos de acuerdo a la medición que tenés de CO2. Es decir, si yo veo a través de la aplicación, cuando hago un gasto, que me comí un asado, claro, maté una vaquita y encima con el carbón, imagínense que ahí el disparador de CO2 se fue a las nubes. A mí que soy re carnívora, fue como, ya estaría complicado, cada fin de semana estaría negativo. Ahora, si yo fui a Starbucks, que te venden esos vasitos de plástico reciclables y está con toda la onda millennial, donde tenés hippie chic. Con la tapa de plástico. No, aparte una falta de testosterona en esos lugares impresionante.
Tenemos al hombre flaquito así con la bufandita y los anteojos gruesos y la notebook allí pagando $500 de un café que me lo podría hacer acá en casa. Allí, claro, allí tengo muchos puntos sociales. Hoy se está trabajando en establecer sistema de puntaje social incluso por nación, las naciones que más contaminan, que es un poco lo que es el Tratado de París, simplemente que llevado ya a otra escala. Ya no es el Tratado de París subsidiando países de categoría 1 a países de categoría 2, sino que ya son naciones controladas desde la ONU con la emisión de CO2. Y esto implicaría que las naciones tengan que controlar a cada individuo el consumo que generan. Y esto es muy perverso. Yo en estos días, cuando me haga tiempo, voy a hacer un video explicando los 15 mitos del auto eléctrico. Ya lo hice una nota, de hecho, está en mi sitio web. Si el auto eléctrico, por dar un ejemplo, que no emite CO2, es muy emisor de CO2 en la fabricación. Incluso para obtener el litio y las baterías, se valen de mano de obra esclava. A su vez, ¿quién puede Eso pagar? no importa, Horacio. No, eso a los progres nunca le va a importar la esclavitud, de hecho. No les va a importar nada más mínimo. Porque ahí se van a dar cuenta que los esclavos no son precisamente los negritos a costa de los blancos. ¿Sí? Les podría decir que un poco al revés, hoy por hoy. Pero el punto es, digo negrito así cariñosamente parodiando un poco como hablan los progres, para que se entienda, no es una cuestión ofensiva, sino porque esto tiene esa idea de que el pobre negrito esclavizado por el hombre blanco, heteropatriarcal, heterosexual y capitalista. Y en realidad, hoy los mayores tráficos de esclavitud están en República Democrática del Congo, gobernados por la izquierda con jerarcas africanos. Entonces digo, esto es lo que pasa. ¿Qué sucede? Hoy un auto eléctrico que se vale de mano de obra esclava es muy contaminante. Primero que no hay una infraestructura para sostener el consumo eléctrico. Ya vieron lo que pasó en Alemania, en Texas o en California. Por citar 3 ejemplos de lo que generan las políticas verdes. Alemania con el Partido Verde, un desabastecimiento de energía cuando se cortó el Gazprom. Y luego en Texas o California con el Green New Deal, a la primer nevada, un colapso energético. El auto eléctrico es un bien de lujo que solamente los ricos lo pueden pagar. La élite lo puede pagar. No lo puede pagar una persona promedio. Pensemos un ejemplo más cercano con el veganismo. Las dietas veganas que son una fortuna para muchos y luego van y estigmatizan, en términos que a ellos les gusta usar, estigmatizar, generar presión social, generar culpa de clase al pobre carrero que está arriba de un caballito juntando cartones para comprar una caja de leche al hijo, que es lo más barato que puede conseguir acá en Argentina. Ah, no, pero estás maltratando al animal. Acá hay una postal que es perversa, que se ve en Argentina, que a mí me salían a crucificar cuando hice un comentario, pero bueno, es a lo que uno se expone cuando dice estas cosas. Habían rescatado un caballo que estaba en una situación, no era el ideal lo del caballo. Entonces estaban todas las mujeres con anteojos Ray-Ban, las zapatillas Nike, o sea, estaban hablando de gente de la élite, de la élite, de la élite, las familias de mayor dinero de acá de Córdoba, abrazando al caballito, dándole cariño al caballito. Y la foto era impactante porque estaban todas las mujeres arriba del caballito abrazándolo y cuidándolo, y había un niño llorando porque no podía llegar a casa con 6 años, porque el niño andaba con 6 años juntando cartones para comer y se había quedado sin sustento para conseguir comida, porque sin el caballo no puede juntar cartones. O sea, a la gente le importa más el caballito que un niño de 6 años muriéndose de hambre. No, mira, aquí te quiero decir una cosa, Horacio. Han logrado en estas democracias liberales parlamentarias, bueno, estas cosas que les llaman así para que suenen bonitas, han logrado que la sociedad tenga entre sus preocupaciones la transexualidad, la homosexualidad, los problemas de los transexuales, de estos colectivos, antes que el paro, el futuro, bueno, pues la prosperidad, la educación de sus hijos, etcétera. Ojo, ojo, han logrado que estemos discutiendo por banalidades mientras ellos al final nos imponen las condiciones de esclavitud. La sociedad va a pedir seguir siendo esclava porque va a querer consumir y este es el futuro. Vamos a ser esclavos de nuestras emociones más primarias. No vamos a ser capaces de controlarlas porque no nos van a trabajar para ello. Nos van a educar para obedecer, porque el Estado nunca va a garantizar una educación que sea una herramienta para encontrar una prosperidad a los
hoy niños, mañana adultos? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque no le interesa. En la vida hay dos tipos de personas, los que mandan y los que obedecen. Da igual dónde vivas, qué sistema económico, que por supuesto tú tienes que estar debatiendo en términos económicos, no en términos morales, religiosos, espirituales. No, tú tienes que debatir, no, yo soy anarcocapitalista, yo soy socialdemócrata, yo soy moderado de por aquí, por allá. Entonces, el Estado te va a querer ahí y los aspectos relevantes no te los va a tener en cuenta. Hoy los niños quieren ir a chochocharlas, quieren escuchar, bueno, pues lo bonito que es ir con la bandera multicolor. Y esto en un marco en el que no sabrían poner Mongolia en el mapa. Ni Argentina. Así que esta es la decadencia a la que vamos de cabeza. Bueno, Horacio, sé que te tienes que ir, así que si quieres decir algo más a la audiencia, este es tu momento, ¿vale? Habla ahora o calla para siempre. No, está muy bien. No, solamente agradecer enormemente la invitación. La verdad que la pasamos muy bien. De hecho, tuvimos programado media hora y llevamos una hora porque realmente es muy interesante poder abordar estos temas. Es bueno que se hablen. Es bueno que se hable desde el respeto también, entendiendo que hay gente que está pasando por situaciones muy complejas. Yo por eso me cuido mucho con los juicios de valor. Hay chicos que en este momento están sufriendo de verdad. Nosotros cuando salimos a misionar a las villas, hay chicos que en este momento, mientras nosotros estamos aquí hablando cordialmente y la gente nos está viendo en la comunidad de su casa, lo digo por contacto y directo que tengo todas las semanas, hay niños que están en este momento siendo abusados, niños que están alcoholizados, niños que están saliendo a robar y niños que están siendo robados, o sea, y son niños. Entonces, tratemos de entender que es muy importante dar la batalla, pero que esta batalla virtual se transforme luego en una acción real, aunque sea despertando conciencias, aunque sea que si tenemos a un hermano necesitado al lado nuestro, como nosotros decimos en donde yo hago full contact, tenés un amigo con frío, bueno, dale la campera. Che, pero te hace frío. No, yo soy guerrero, yo me la banco. Dale la campera que tiene frío. Así de simple. Los que somos padres lo sabemos mejor que nadie. Hay un solo plato de comida, se le da al hijo, y vos, papá, no, yo comí en el trabajo, no te preocupes. Aunque después te estés muriendo de hambre, pero siempre con la sonrisa dentro del hogar. Es la única entender forma. que siempre hay alguien que importa más que tú. Ese es el punto. Porque de hecho todos los problemas empezaron con el egoísmo. Y esto no es una crítica ni al liberalismo, ni tampoco caer en una parafernalia socialista. Ego significa yo, ismo significa sistema de ideas. El cogito ergo sum es el principio de la decadencia de Occidente. Porque ya no había nada real fuera de uno, sino que todo comenzaba desde uno, sino que Descartes tiene una búsqueda genuina de la certeza, no es la verdad, sino de la certeza. Es muy interesante Descartes, yo lo tengo que estudiar en profundidad, pero allí empieza el semblante de lo que es el problema de hoy. Los grandes problemas empiezan en el cogito ergo sum. No hay nada real. Yo lo que digo es, vayamos a buscar lo real, por fuera de nuestro. El amor propio es sano, pero no el narcisismo. El amor propio es muy sano, pero no el narcisismo. Entonces no nos encerremos ni encapsulemos en el mundo digital, que es una fuente de narcisismo, sino que tenemos que esto es un medio genuino para un fin mayor. Cuando entendamos lo que es medio a fin, se nos va a hacer mucho más llevadera esta batalla. Así que solamente esto, y por cierto, un saludo enorme a Viviana de Chile, que siempre vengo pateando todos los vivos, porque no me hago tiempo. Estoy tan amigo, usted lo sabe mejor que nadie, que trato de hacerme tiempo y a veces no llego con todos, lamentablemente. Pues sí, muchísimas gracias a todos por escuchar a Horacio. Ahora comentaré un par de cositas más. Por mi parte, nada más, agradecerte simplemente otra vez que hayas decidido pasar un tiempo aquí y un abrazo para ti y tu familia, tu gente, en definitiva. Sí, muchas gracias, nos vemos. Venga, Horacio.